Hola amigos, me voy a referir hoy día a un tema que me parece interesante, creo que lo anuncié en el programa que hago en video en las mañanas y que ustedes ven normalmente bien tarde por la lentitud de la internet. Me refiero al tema del discurso políticamente correcto. Eh, ¿A qué llamamos discurso políticamente correcto? Básicamente a un conjunto de ideas, de principios, de modos de hablar, incluso de palabras en especial, que se imponen como la manera de pensar, conceptualizar y hablar respecto a un conjunto de temas que finalmente terminan abarcándolo todo, abarcan el conjunto de los temas de la sociedad o casi. Se convierte en un discurso totalitario. Y es correcto, o se la llama correcto, porque se supone que es la manera adecuada de pensar y comunicar estos temas. ¿De dónde vienen estos discursos? Normalmente, o por lo menos en los tiempos donde donde no impera un discurso políticamente correcto, lo que hay es un conjunto de distintos discursos o modos de comunicación y modos de pensar de diferentes grupos. Uno de ellos puede ser incluso el más importante, el más prevaleciente, el oficial, pero está semidormido, no está en el primer plano, no se está imponiendo todo el tiempo. Pues les pongo un ejemplo. Podríamos decir que en el Chile de los años 30 o 40 o 50 el discurso políticamente oficial sería más o menos el conjunto de ideas de la iglesia y de los sectores ahora llamados de la derecha, de la élite, y junto a ese subsistían los discursos, los modos de ver el mundo y los lenguajes de la gente de izquierda, de los comunistas, de los socialistas. Existía una manera de hablar, de pensar de los radicales, y existía una manera de no pensar y no hablar, digamos, de la gente común y corriente que no se compraba, no se imbuía mucho de ningún discurso y simplemente vivía la vida en medio de esa mezcolanza confusa de opiniones sueltas y dispersas sobre toda clase de temas. Así se vive en una sociedad en tiempos en que no hay una crisis política ideológica importante. Cuando esa crisis ocurre, entonces estos discursos oficiales que estaban un poco dormidos despiertan y empiezan a cobrar perfil, más bien generalmente en una actitud o postura defensiva, porque han despertado, porque ha llegado otro discurso a discutirles sobre qué es lo que debe ser o cómo se debe mirar el mundo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que se vivió en Europa y especialmente en Francia en el siglo, más o menos en la mitad del siglo XVIII, en ese periodo que se llama el Iluminismo, el siglo de las luces, cuando la visión tradicional del mundo, podríamos llamar el discurso oficial sobre el mundo, que era el asociado con la Iglesia Católica, con la monarquía absoluta, empieza a ser desafiado por el discurso de los llamados enciclopedistas, de los filósofos, como llamaban entonces, no necesariamente un filósofo profesional, sino cualquier persona que se hiciera preguntas sobre la validez de los axiomas que habían estado por siglos imperando en la sociedad francesa sin que nadie los pusiera en duda, sin que nadie se los cuestionara. En un momento dado, cuando llega la Revolución Francesa, no solo se impone una determinada manera de ver el mundo, y se impone, digo, no porque todos los franceses se la compraron, ni mucho menos, hubo una verdadera guerra civil en Francia a propósito de la Revolución Francesa, sino que era el discurso imperante, era lo nuevo que llegaba y que pretendía revelar la verdad sobre el mundo, mientras el discurso contrario estaba en una postura defensiva. En un momento dado, en medio de esa revolución, se llegó a una etapa que quizás a ustedes les recuerden algunas cosas que se están viviendo en Chile a propósito del movimiento feminista. No solamente se plantearon nuevas visiones del mundo, sino que se pretendió imponer un discurso, un lenguaje, una manera de hablar diferente, en todo orden de cosas. Por ejemplo, la manera de tratarse los ciudadanos unos a otros cambió. Ya no se trataba de llamar a alguien monsieur o madame o mademoiselle. El lenguaje correcto era ciudadano o ciudadana. En la Revolución Rusa bolchevique vimos lo mismo.
Se dejó de decir señor o señora en ruso, había que decir camarada. Y en Francia, volviendo a la Revolución Francesa, se cambiaron o se intentó cambiar muchas cosas también en el lenguaje, en el nombre de las cosas. Por ejemplo, el calendario. El calendario se pretendió cambiar los nombres de los meses, se intentó cambiar el número de días de los meses. Entonces ya no se hablaba de julio, sino que se hablaba de termidor. Termidor viene de termos, que es una palabra griega que significa calor. Como en julio es verano en Francia, entonces la palabra correcta era termidor. En la época del año en que corre viento, no sé exactamente qué mes en Francia corresponde, especialmente que corra el viento, pero se llamaba ventoso, ya no julio, agosto, como fuera. Y así sucesivamente. Cosas que luego cayeron en desuso. Normalmente hay una inercia enorme en la sociedad respecto a los usos del lenguaje, de las visiones, de los nombres. Uno lo ve acá en Chile, incluso en detalles como el nombre de las calles. De repente a alguien se le ocurre cambiar el nombre de la famosa Diagonal Paraguay en Batel Ordóñez, y nadie habla de Batel Ordóñez, todos hablan de Diagonal Paraguay. Y así sucede con muchas cosas. Esos discursos entonces ocurren, son generados y adquieren fuerza y a veces hegemonía en ciertos momentos históricos cuando hay una lucha política importante, que es lo que estamos viendo ahora en Chile, desde luego. Una serie de movimientos o de posturas se han desarrollado que han ido imponiendo frente a un discurso tradicional completamente adormilado, completamente desacreditado. Muchas veces han ido imponiendo visiones que la gente compra o porque se convencieron que son correctos o por temor a lo que significa usar un discurso equivocado. La agresión que se sufre, a veces suave, a veces fuerte. Yo recuerdo en una exposición que estaba haciendo acerca de uno de mis libros en que dije la poetisa Gabriela Mistral, inmediatamente saltó una niña a corregirme que eso de poetisa era machista, que hay que decir poeta nada más. O poete, quizás habrá que decir en el futuro, para no usar una vocal asociada con el sexo femenino. Bueno, ese tipo de cosas terminan imponiendo una situación que resulta muy asfixiante, especialmente cuando esos discursos se instalan, se asocian a un sistema político duradero. Lo que pasaba en la Unión Soviética no es solamente que la Unión Soviética fuera un régimen policial que mantenía a la gente bajo perpetua vigilancia, sino que se le mantenía bajo perpetua vigilancia en función de un cierto modo de ver el mundo, un cierto discurso. Si usted hablaba o pensaba de otra manera, si usted definía las cosas de otro modo, usted inmediatamente caía bajo la sospecha de ser un saboteador del imperialismo. Y podía ocurrir que llegara a ser detenido, interrogado y terminar en el Gulag. Ustedes recuerdan, el escritor ruso Solzhenitsyn llamó Gulag al conjunto de prisiones y campos de concentración que desarrolló el paraíso comunista. En la época del cristianismo sucedió lo mismo. Cuando el cristianismo se hizo religión oficial del imperio, los que hasta ese momento eran una minoría, que andaban pegados a las paredes, que vivían en las catacumbas, que celebraban sus oficios religiosos a escondidas y trataban de pasar colado, y seguramente hablaban mucho de la libertad de expresión, aunque probablemente no era el término que se usaba en esa época. Una vez que tuvieron el poder y que se encontraron con que el emperador era cristiano y decretaba su religión como oficial, dejaron de ser una minoría humilde pidiendo por favor que fueran tolerantes con ellos, se convirtieron en una minoría agresiva, y tan agresiva fue que eventualmente gran parte del mundo romano, que todavía no compraba el cristianismo, se convirtió porque era la única forma de evitar agresiones o de obtener alguna posibilidad de subir en la vida, de llegar al Estado. Si uno no era cristiano no podía tener ningún cargo, no tenía ninguna oportunidad de ascenso social por la burocracia imperial. Y por consiguiente se convertía en el cristianismo por simple y vulgar oportunismo y por simple y vulgar miedo. Y era muy asfixiante. La Edad Media entera fue muy asfixiante. Si usted pensaba de otro modo, podía ser considerado un hombre poseído por el demonio y la Inquisición se iba a hacer cargo de usted, aunque la Inquisición es un poco posterior, desde el final de la Edad Media. O podía ser considerado un brujo que estaba poseído también y lo iba a terminar quemado en una hoguera. El mundo era opresivo,
era muy difícil pensar distinto. Recuerden ustedes que cuando Galileo, ya estamos hablando de un tiempo bastante avanzado, determina que hace sus descubrimientos astronómicos, la Iglesia lo condena, no lo matan, no lo queman porque era ya un hombre conocido, pero lo condenan a una especie de arresto domiciliario que duró hasta el día de su muerte, a Galileo, por decir de que no era la Tierra el centro del mundo, ni mucho menos, que la Tierra orbitaba alrededor del Sol. Entonces, los discursos políticamente correctos se hacen muy opresivos porque se convierten tarde o temprano no solo en el discurso correcto, sino en el discurso oficial, el discurso con el cual se legitima un régimen. Y entonces son tiempos muy asfixiantes, son tiempos en que los partidarios de ese discurso, muchos de los cuales ni siquiera lo conocen bien, de hecho la inmensa mayoría de quienes se proclaman progresistas hoy en día en Chile no han leído jamás ni siquiera el Manifiesto Comunista, que es un folletón básicamente, y no conocen nada de las teorías socialistas, marxistas, comunistas, pero se declaran progresistas y algunos incluso capaz que se declaren marxistas y no conocen nada, pero repetir eslogans y convertirlos en parte del equipamiento mental para legitimar la agresión que está siempre hirviendo a fuego lento en el pecho de todos los seres humanos y que normalmente en los tiempos tranquilos es contenido por el miedo a la ley, por el miedo a la opinión de los demás. En estos tiempos así ese miedo desaparece porque uno se convierte en militante o activista de una causa progresiva y por consiguiente uno tiene chipe libre para salir a colgar de un árbol a los impíos, a los heréticos, a los paganos, a los apóstatas. Uno de los episodios más dramáticos, yo lo he mencionado muchas veces porque se me ha quedado como en la mente como representativo de lo que significa un momento en que un discurso políticamente correcto se hace oficial y andan las hordas linchadoras por todas partes buscando a quién ahorcar. Ocurrió en el año 400 y tanto después de Cristo en Alejandría, cuando los monjes cristianos y las chusmas que los seguían para todas partes, y que hasta ese momento se dedicaban a destruir templos, a destruir bibliotecas, a cualquier cosa que les sonara pagana. Un día sorprendieron en la calle a la lumbrera de esa época en Alejandría, que era Hipatia, una mujer filósofa y matemática, a la cual la mataron despellejándola viva en las calles. Y nadie pagó nada, porque era el discurso políticamente correcto, incluso oficial, y las autoridades miraron para otro lado, a lo más le dedicaron un pequeño reto al monje, al cura que dirigió toda esta acción. Entonces, son tiempos muy difíciles. Yo a los interesados en entender la psicología que se vive en una sociedad bajo un discurso políticamente correcto, convertido luego en discurso políticamente oficial, les recomiendo el libro Los que susurran, del historiador Orlando Figes. Es un libro que trata de la vida en la Rusia socialista, o sea, en la Unión Soviética, en los tiempos en que imperaba oficialmente el pensamiento marxista, en que imperaba el régimen comunista. Los que susurran porque la gente, para comunicarse lo que realmente querían comunicarse, tenían que hablar muy despacito. Y eso sería todo por el momento acerca de los discursos políticamente correctos. Muchas gracias por escucharme.